¿qué hablamos en el RPM? Hablamos de que las membranas ovulares se han roto, pero no con respecto a la edad gestacional, chicos, sino con respecto al inicio del trabajo de parto. ¿Alguien me puede decir cuándo las membranas se deberían romper? ¿En qué momento se deberían romper? ¿Cuando está o cuando no está en trabajo de parto? Cuando esté en trabajo de parto. ¿Pero te acuerdas que el trabajo de parto era fase latente o fase activa? ¿En qué momento se deberían romper las membranas? En fase activa. O sea, cuando la dilatación es más de 4 centímetros. Ahí se deberían romper las membranas. Pero ¿qué pasa en esta paciente? Se rompe las membranas antes de que inicie el trabajo de parto. O sea, no tiene parto, no tiene contracción, pero se rompen las membranas. No es lo que vulgarmente escuchan, se rompió la fuente, ¿no es cierto? No tiene contracción y dice se rompió la fuente. Y está perdiendo líquido. Ahí hablamos, chicos, de un RPM. Entonces, lo que quisiera que recuerden es que la ruptura prematura de membranas no está en relación a la edad gestacional, sino con respecto al inicio del trabajo de parto. Se rompen las membranas antes de que empiece el trabajo de parto. Su principal factor de riesgo, igual que el parto pretérmino, miren, es la infección. La vaginosis, ITU, corioamionitis están asociados a ruptura de membranas. La sobredistensión, ¿no? Por un embarazo múltiple. El embarazo múltiple crece tanto que al final rompe las membranas. Un polidramios también por sobredistensión. Placenta previa cuando sangra puede romper las membranas. Ya está. ¿Cómo es la sospecha clínica de una ruptura de membrana, chicos? Pérdida de líquido claro, olor a lejía. Así les dicen. Pérdida de líquido claro, olor a lejía. Esa es la sospecha clínica. Entonces, cuando viene una gestante y te dice, doctor, he perdido líquido claro, olor a lejía. Probable RPM. Tienes que confirmar. ¿Con qué prueba vas a confirmar? Esta es una de ellas. El papel de nitracina. Se coloca en el fondo de saco vaginal este papel de nitracina. ¿Y qué debes esperar? Que cambie de color. Miren, de amarillo a color azul. Si cambia de color amarillo a color azul, estás confirmando la ruptura prematura de membranas. ¿Por qué? Chicos, ¿qué pH tiene la vagina? Ácido. ¿Cuánto? 4.5 es el pH vaginal. Entonces, miren, cuando tú colocas esta tira reactiva en el fondo del saco vaginal, miren, cuando el pH está ácido, está de color amarillo. Y así debería quedar, porque el pH vaginal es ácido. Pero cuando la gestante pierde líquido amniótico, el líquido amniótico es alcalino. 7.4 es su pH de líquido amniótico. Entonces, como pierde líquido amniótico, convierte el pH vaginal de lo que era ácido, lo vuelve alcalino. Entonces cambia de color amarillo, que era ácido, cambia a color azul, que es alcalino. Entonces ahí dices positivo, es líquido amniótico. O si tienes microscopio, sacas una muestra de fondo de saco vaginal y lo ves al microscopio y el líquido amniótico va a adoptar esta forma. Miren. Se le llama cristalografía en forma de helecho. Cristalografía en forma de helecho. O más conocido con el nombre de test de Fer. Así, test de Fer. F-E-R-N. Test de Fer. Que es la cristalografía en forma de helecho. Ojo, todo esto es muestra vaginal, muestra de fondo de saco vaginal. Estas dos pruebas te confirman que es pérdida de líquido amniótico, porque hay falsos positivos. La orina puede aparentar líquido amniótico. Pero el más específico es esta. Van a escuchar el test de AmnioSure. Esta es la prueba específica que detecta una microglobulina placental.
¿Ya? El test de AmnioShure detecta una microglobulina placentaria. Ya está. Eso también utiliza, test de AmnioShure. Ya está. Entonces tienes tu RPM y confirmas con el papel de nitracina, test de Fer, test de AmnioShure. Y una vez que has confirmado, chicos, hospitalizas. Todo RPM se hospitaliza, chicos. Porque ¿con qué se complica un RPM? Infección. Se complica con infección. Se ve infectada. Si no haces nada, el RPM se infecta. Porque se han roto las membranas. Entonces, ¿qué es lo que siempre tienes que colocar a un RPM? Ahí está, miren, en su tratamiento. Profilaxis antibiótica. ¿Qué antibióticos? Ampicilina, eritromicina. Siempre. RPM tienes que darle profilaxis. Si no, se va a infectar. Por 7 días. ¿No? Profilaxis por 7 días. Si el RPM tiene 24 a 34 semanas, ¿qué le vas a dar? Corticoides. ¿Para qué? Para madurar el pulmón. Para madurar el pulmón. Cuando tiene 24 a 34 semanas. Y sulfato para evitar la parálisis cerebral, ¿correcto? Que tiene más riesgo el prematuro cuando tiene menos de 32 semanas. Acá se da el sulfato como neuroprotector. ¿Ya? Ya está. Entonces miren, nuevamente vamos a hacer nuestro algoritmo de qué vamos a hacer frente a un RPM. Entonces te dicen, pérdida de líquido claro, ¿no es cierto? Ya está, pérdida de líquido claro. Chicos, si confirman ustedes el RPM con tu papel de nitracina, test de Fer, test de AmnioShure, confirmas tu RPM, tú preguntas qué edad gestacional tiene. Entonces, ¿qué pasa si está entre 24 y 34 semanas? ¿Qué pasa si tiene más de 34 semanas o menos de 24 semanas? Ya está. Chicos, a todo RPM le vas a dar su profilaxis antibiótica. Ahí no hay diferencia. A todos le das profilaxis para evitar la infección. ¿Pero a quién vas a dar corticoides? Acá, al que está entre 24 y 34. Ahí le das corticoides. Dexametasona, betametasona para madurar el pulmón. ¿Por cuánto tiempo? 48 horas para madurar el pulmón. Ya está. Y acá viene mi pregunta. ¿Qué pasa si el RPM tiene más de 34 semanas? Dice RPM de 35 semanas. ¿Cuál es la conducta? ¿Le damos corticoides? Ya no, si ya el pulmón está maduro. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Si esperas, se infecta. ¿Qué tienes que hacer? Terminar el parto. Inducir el trabajo de parto. Ya está. Esa es la conducta en un RPM con pulmón maduro. Inducir el trabajo de parto. ¿Ya? Y si tiene menos de 24, ahí reposo nomás. Nada. Conducta expectante. Mal pronóstico, porque no podemos madurar. Hay que conversar con la mamá. Lo más probable es que se pierda ese embarazo. Mal pronóstico. O si naces, va a tener múltiples complicaciones. Pregunta, chicos. ¿Le vamos a colocar, sumado a los corticoides, tocolíticos? ¿Le damos o no tocolisis? ¿Le das o no le das tocolítico? ¿Cómo se definía el RPM? Ruptura de membranas antes del trabajo de parto. O sea, como no tiene contracción, ¿le vas a dar tocolíticos? No, pues chicos, no se da. No le das. No es como el parto pretérmino, que ahí sí tenía contracción, por eso dabas tocólisis más corticoides. Entonces, si acá, por definición, el RPM es antes del trabajo de parto, solo le das corticoides, no es necesario tocolíticos. A menos que te diga, es un RPM, miren el caso clínico, RPM de 30 semanas que tiene más de 72 horas y ya se aprecia contracción uterina. O sea, es un RPM que ya ha pasado más de 72 horas
y ha empezado a hacer contracción uterina. En ese caso sí le vas a dar corticoides más tocolíticos. O sea, para que des tocolíticos te tienen que decir que tiene contracción uterina. Si te dicen tiene RPM de 30 semanas, pero no hay contracción uterina, entonces no es necesario los tocolíticos. Para que tú des tocolíticos tiene que haber contracción uterina, si no, no es necesario. Entonces recuerden que la tocólisis, chicos, es terapéutica, no es profiláctica. Yo doy tocólisis cuando hay contracción. Si no hay contracción, no es necesario dar los tocolíticos. ¿Ya? Muy bien, ese es el manejo entonces del RPM. Luego tenemos acá el feto pequeño. El feto pequeño se llama RCU, restricción de crecimiento intrauterino. Cuando está por debajo del percentil 10, esa es la definición, por debajo del percentil 10. Severo, cuando está por debajo del percentil 2, ese es un RCU severo, cuando está por debajo del percentil 2. La clasificación clásica, chicos, es en estos dos tipos, ¿ya? El tipo 1, llamado simétrico, y el tipo 2, llamado asimétrico. ¿Quién es el más frecuente? El asimétrico, 80%. El asimétrico es el más frecuente, 80%. El simétrico es 20%. El simétrico, 20%. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia? Miren, el RCU tipo 1, llamado simétrico, es el pequeñito, proporcionado. Porque miren qué se afecta. El peso, la talla, el cráneo. O sea, todo está disminuido. ¿Y por qué todo está disminuido? Porque miren cuándo se ha afectado. Precoz. La injuria, la noxa, ha afectado al feto de manera precoz, en las primeras 20 semanas. Entonces tú cuando ves el crecimiento del feto, miren, ¿qué es lo primero que se desarrolla en el feto? La circunferencia cefálica, ¿ya? O sea, el desarrollo del sistema nervioso. Primero, si tú hablas en edad gestacional y lo divides así, ¿ya? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Qué gana en el primer trimestre? Circunferencia cefálica. ¿Qué gana en el segundo trimestre? Talla, longitud de fémur. ¿Qué gana en el tercer trimestre? Peso, circunferencia abdominal. Miren, esto es cráneo, talla, longitud de fémur y peso, circunferencia abdominal. Esa es la secuencia del crecimiento en el feto. ¿Correcto? Entonces, si tú lo afectas desde el inicio, acá afectaste. ¿Qué se va a afectar? Si has afectado desde el inicio, se afectan los tres componentes. Ese es el RCU tipo 1. Simétrico, ¿por qué? Porque los tres están afectados. Entonces es el pequeñito, simétrico, proporcionado, que se ha afectado de manera precoz. En cambio, chicos, el RCU, vamos a ponerlo de otro color, el RCU tipo 2, ¿ya? El RCU tipo 2 es cuando se afecta solo en el último trimestre. Por lo tanto, ¿cuál es lo único que va a estar afectado en el RCU tipo 2? La circunferencia abdominal, o sea, el peso. Su cráneo, su talla está normal, o sea, es talla conservada, cráneo normal, lo único que está alterado es el peso. Este se llama RCU tipo 2 o asimétrico, porque solo está afectado el peso. En cambio el 1 se llama simétrico porque está afectado todo. Cráneo, talla, peso. Esa es la diferencia. ¿Verdad? De esa manera lo deben entender. Es por eso que tienen acá este cuadrito comparativo. Miren. En el 1 se afecta de manera precoz y se afectan los tres componentes.
En el 2 se afecta de manera tardía, en el último trimestre. Por eso solo se afecta el peso. Por eso se llama simétrico. Causa del 1, chicos. Causa genética. Cromosomopatías o las infecciones cognatales, TORCH. Eso produce el RCU tipo 1. Por eso para descartar un RCU tipo 1 tienes que pedir cariotipo para descartar un RCU tipo 1. Y miren cuál es la causa más frecuente del RCU tipo 2. Por eso es el más frecuente, porque su causa es la preeclampsia, chicos. La insuficiencia útero-placental. Insuficiencia útero-placental. Y para diferenciar con un cociente, si es tipo 1, tipo 2, tienen este cociente, chicos, miren. Circunferencia cefálica sobre circunferencia abdominal. Si ese cociente está normal, es el tipo 1. Si ese cociente está aumentado, es el tipo 2. En el tipo 1 está normal, en el tipo 2 es más de 1 el cociente. Eso se deduce. ¿De dónde se deduce? De lo que hemos visto acá. Miren, si tú en el RCU tipo 1, chicos, tú sacas ese cociente, y hemos dicho ese cociente es circunferencia cefálica sobre circunferencia abdominal. Yo te pregunto, en el 1, ¿cómo está la circunferencia cefálica? Disminuida. ¿Y cómo está la circunferencia abdominal? También disminuida, porque todo está afectado en el tipo 1. Como es un cociente, chicos, se elimina. Por lo tanto, el cociente, como ambos bajan, el cociente se mantiene constante. Por eso es el tipo 1. El cociente está normal. Miren en el tipo 2, circunferencia cefálica sobre circunferencia abdominal. En el tipo 2, chicos, ¿cómo está la circunferencia cefálica? Normal. ¿Te acuerdas que acá estaba normal? ¿Quién era el único que estaba afectado? La circunferencia abdominal. Si tú en un cociente tienes solo al denominador que está disminuido, ¿no es cierto? Esto va a salir más de 1. ¿Correcto? Por eso, cociente normal, RCU tipo 1. Cociente más de 1, RCU tipo 2. Con ese cociente tú diferencias si es tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo vas a confirmar tu diagnóstico? El diagnóstico del RCU, chicos, se confirma con ecografía. La ecografía te va a confirmar el diagnóstico del RCU. Porque con la ecografía tú evalúas el crecimiento del feto. ¿Ya? Crecimiento del feto. Y si te preguntan cuál es el marcador más sensible, circunferencia abdominal. Ese es el parámetro más sensible. Circunferencia abdominal. Pero para ver el pronóstico, ¿con qué vas a evaluar? Chicos, en el RCU, la prueba para evaluar cómo está el feto o cómo está la placenta es el Doppler. Muy importante en el RCU, la ecografía Doppler. ¿Y qué vasos evalúan? La arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso. Chicos, esos tres te evalúan cómo está el feto. ¿Cómo está el feto? Arteria umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso. Esos te evalúan cómo está el feto. Si está o no en hipoxia. Y el Doppler de arteria uterina te evalúa la placenta. El Doppler de arteria uterina te evalúa cómo está la placenta, o sea, si la placenta tiene insuficiencia o no, porque de eso va a depender el manejo del RCU. ¿Qué vamos a hacer en el RCU? Si es que no encuentra condiciones en la vida intrauterina, lo que hay que hacer en el RCU es terminar el embarazo antes de lo normal. Entonces eso va a depender si está o no afectado. Por eso, chicos, la clasificación actual
del RCU es con el Doppler. Esa es la clasificación actual, ¿ya? Vamos a poner por acá. Miren, la clasificación actual del RCU es con el Doppler. Tiene 4 estadios y de eso va a depender el manejo. Entonces miren, 1 es insuficiencia placentaria leve. 2, insuficiencia placentaria severa. Chicos, ¿con qué evaluabas la insuficiencia placentaria? ¿Con qué Doppler? ¿Arteria? Uterina. Con el Doppler de arteria uterina evalúas insuficiencia placentaria. Leve, severa. El 3 ya es sufrimiento fetal, o sea, hipoxia. Leve. 4, sufrimiento fetal, hipoxia severa. ¿Con qué evalúas la hipoxia? Doppler de arteria umbilical, de arteria cerebral media, ductus venoso. Los otros 3 vasos que habíamos visto. Arteria umbilical, cerebral media y ductus venoso. Te indican cómo está el feto. Entonces, de acuerdo a los resultados, tienes esos 4 estadios. Solo al 1 le puedes dar chance vaginal y puedes esperar a que llegue a término. Llega a término, induces. Al 1 le puedes dar chance vaginal. A los demás chicos, cesárea. El estadio 2, 3 y 4, cesárea. La diferencia es la edad gestacional. El 2 sale a las 34 semanas, el 3 a las 30 semanas y el 4 a las 26 semanas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? 34, 30 y 26 semanas. Entonces, ese va a ser el tratamiento, ¿correcto? De acuerdo a la edad gestacional o de acuerdo a la afectación. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Y con esto terminamos. Miren. El líquido amniótico se cuantifica con 2 marcadores ecográficos, ¿ya? El ILA, que significa índice de líquido amniótico, cuyo valor normal es de 5 a 25 centímetros. Y el pozo mayor, chicos, que es de 2 a 8 centímetros. Pozo mayor, de 2 a 8 centímetros. Esos valores tú te tienes que acordar. ¿Para qué? Para que definas poli o oligohidramios. Entonces, ¿qué es polihidramios, no? Un ILA más de 25. Tienes que saber. Pozo mayor más de 8. Tienes que saber el valor normal. ILA más de 25, pozo mayor más de 8, polihidramios. Oligo, lo contrario, pues, ¿no? ILA menos de 5, pozo mayor menos de 2. Ese es oligohidramios. ¿Estamos? Causa más frecuente de polihidramios, idiopático. Causa más frecuente de oligohidramios, RPM, ruptura prematura de membrana. Esas son las causas más frecuentes de cada uno. Luego las malformaciones de sistema nervioso, como una anencefalia, o de tubo digestivo, como una atresia duodenal. Las de sistema nervioso y tubo digestivo están asociados a polihidramios, chicos. En cambio, las malformaciones geniturinarias, como una genesia renal, está asociado a oligohidramios. La genesia renal está asociada a oligohidramios. Porque ustedes saben que ese líquido amniótico en el último trimestre es orina fetal. Es la orina del feto el líquido amniótico en el último trimestre. Entonces, si tiene una genesia renal, va a tener menos orina y por eso se asocia a oligohidramios, ¿no? Ustedes se acuerdan en embriología, cuando el feto tenía agenesia renal, producía oligohidramios y esto producía hipoplasia pulmonar. Muy bien, secuencia de Potter, eso les pueden preguntar. La secuencia de Potter, ¿no? Agenesia renal, oligohidramios, hipoplasia pulmonar. Eso, chicos, se llama secuencia de Potter. ¿Ya? Secuencia de Potter. Muy bien. ¿Cómo tratamos el polihidramios? Con AINES,
indometacina, pero tiene que tener menos de 32 semanas. Y polidramnios crónico. Les dicen, polidramnios crónico menos de 32 semanas, tratamos con indometacina. Cuando marcas amniocentesis, cuando te dicen polidramnios agudo. En polidramnios agudo, ahí sí hacemos amniocentesis, sacamos líquido amniótico, ¿correcto? Sacamos líquido amniótico. Y el oligohidramnios hidratamos, hacemos amnioinfusión con cloruro de sodio. ¿Ya? Amnioinfusión con cloruro de sodio. Y esta es una causa o complicación, ¿no?, de los partos precipitados, partos rápidos, complicación rara, pero que por ahí te lo han preguntado, que es el embolismo de líquido amniótico. ¿Ya? Partos rápidos, precipitados. La paciente hace disnea, hipotensión, ¿no? El bebito hace sufrimiento fetal, la mamá convulsiona, hace SIT. Es una complicación con alta tasa de mortalidad, ¿no? Es como un TEP, pues, como un tromboembolismo pulmonar. La diferencia que acá el émbolo es de líquido amniótico, ¿ya? De líquido amniótico. Entonces hace falla cardiorrespiratoria con sufrimiento fetal y tiene alta tasa de mortalidad. La hiperemesis gravídica, chicos, es cuando tienes una gestante en el primer trimestre, más frecuentemente con vómitos severos, vómitos intensos, que pierde peso más del 5%, se deshidrata, hace alcalosis metabólica, y vas a confirmar con esto: cuerpos cetónicos en orina, que te confirme el ayuno prolongado, cuerpos cetónicos en orina. La teoría más aceptada es la teoría hormonal, chicos, que te dice que a más valores de beta-HCG, más vómitos. Por eso, ¿cuáles son los factores de riesgo para hiperemesis? Gestante nulípara, embarazo múltiple, mola, tiene más riesgo de hiperemesis, porque van con altos valores de beta-HCG. Esa es la teoría hormonal. A más beta-HCG, más vómitos. Por eso mola, embarazo múltiple, nulípara, obesa, tiene más riesgo de hiperemesis gravídica. Y esta es su complicación más grave, ¿no? Déficit de tiamina. ¿Y qué genera el déficit de tiamina, de vitamina B1? Encefalopatía de Wernicke, cuya tríada es diplopia, ataxia, confusión. Diplopia, o nistagmus también les pueden decir, alteración de la marcha, ataxia, y confusión, ¿no? Alteración mental. Esa es la tríada de la encefalopatía de Wernicke, que es la complicación más grave. Lo más frecuente es la deshidratación, lo más grave es la encefalopatía de Wernicke. ¿Cómo la tratamos? Lo primero es la dieta. La dieta debe estar a base de proteínas, chicos, porque las grasas y los carbohidratos producen más vómitos. La dieta debe ser hiperproteica, ¿ya? Que se relaje, ¿no? Calmarla, porque la gestante está ansiosa, hay que calmarla. Por eso es más frecuente en las primigestas, ¿no? La mujer en su primer embarazo le afecta, ¿no es cierto? Le afecta todo, tiene más antojos, etcétera. Hay que calmarla, bajarle el estrés, ¿ya? Y luego los fármacos. Podemos dar antieméticos, diminidrato, metoclopramida, ¿ya? Podemos utilizar para calmar los vómitos. El que está contraindicado es ondansetron. No vayan a utilizar ondansetron en gestantes con vómitos, ¿ya? Está contraindicado. Puedes utilizar diminidrato, metoclopramida como antieméticos. Muy bien. Y obviamente hidratarla, ¿no? Pasarle cloruro de sodio, dextrosa, complejo vitamínico B para evitar la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué fármacos están contraindicados en la gestante, ¿no? Esto en cuanto a la vacuna, ¿no? Miren, vacuna contraindicada, rubiola. No puedes vacunar a una gestante con rubiola, ¿no? Está contraindicada, pues el virus vivo atenuado. La que sí colocas es la DPTA, esta sí. La vacuna que debes colocar a toda gestante en el tercer trimestre es la DPTA, para proteger al recién nacido. ¿De quién? Difteria pertussis theta. Difteria pertussis theta. Le colocamos en el tercer trimestre.
entre las 27 y 27 y 27 y 36 semanas. En el último trimestre colocamos la DPTA, ¿ya? ¿Qué fármacos son teratogénicos? Yodo radioactivo, metotrexate, yecas, ¿no? Quinolonas, tetraciclinas, warfarina, están contraindicados, chicos. ¿Ya? Esos están contraindicados. Yodo radioactivo, metotrexate, yecas, quinolonas, tetraciclinas, warfarina. ¿Qué podemos utilizar en el embarazo? Penicilina, cefalosporina, macrólidos, podemos emplear sin problema en el embarazo. Si tiene hipertiroidismo, ¿con qué tratas a la gestante con hipertiroidismo? Propiltiracilo, es el mejor en el embarazo. Puedes utilizar, ¿ya? Te han preguntado. ¿Tiene enfermedad de Graves-Basedow? Tratas con propiltiracilo a la gestante, ¿ya? Si tiene trombosis, ¿con qué anticoagulas? Heparina, de bajo peso molecular. Puedes utilizar sin problema las heparinas en el embarazo. El que no puedes utilizar es warfarina, ¿ya? El que no puedes utilizar es warfarina. Muy bien. Tiene malaria, gestante con malaria. ¿Con qué tratas? Cloroquina. El que está contraindicado es primaquina, ¿ya? Primaquina contraindicado. Cloroquina sí, puedes utilizar, ¿ya? Y de los antihipertensivos ya hemos hablado, ¿no? Metildopa, nifedipino, puedes utilizar sin problemas en el embarazo. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí nos vamos a quedar.